Nuestro alrededor está rodeado de esperanzas y sueños, pero en ocasiones es mejor dar un paso atrás y dejar reflexionar nuestras ideas para alimentar nuestras mentes. Este año aún está comenzando, una cuarta parte ha pasado, pero tienes tiempo suficiente para alcanzar las metas y plantar las semillas de las siguientes en los años venideros. Ahora debemos buscar la mejor forma de llegar de donde estamos ahora al lugar donde queremos estar. ¿Qué se necesita para liberarnos de los límites de lo que la mayoría de las personas piensa y realmente hacer lo que nos proponemos? Desde la perspectiva de Marco Aurelio, las metas no deben ser fuentes de ansiedad ni obsesiones que consuman nuestra paz interior. Sin embargo, hay ocasiones en las que debemos tomar en cuenta que realmente el camino al éxito no es la manera de hacerlo, incluso la forma más difícil, según sea el caso, puede ser la de mayor éxito y mejores resultados. Mantener un equilibrio entre la tranquilidad y el estrés puede ser frustrante, algo complicado de hacer para muchas personas. Lo cierto es que, las situaciones de la vida son demasiado diversas, y en ocasiones, las soluciones de dichos problemas llegan a ser tan simples como el sencillamente fingirse a sí mismo como una persona inepta o falta. La historia ha demostrado una y otra vez que las personas que han vivido vidas verdaderamente felices y han dejado una marca permanente son aquellas que han aprendido a ser tontas. No me malentiendas, no es que te esté insultando, o más bien queriendo decir que deberías ser poco inteligente, pero es que hay ocasiones en las que el raciocinio no siempre es lo idóneo para llegar a lo que queremos. Ser un tonto va más allá de lo que suena, a veces, es el pensar en las consecuencias del mañana lo que realmente nos limita, lo que nos obliga a mantenernos en un margen erróneo, o fuera de lo que realmente fuimos destinados a ser. Ser un tonto implica no rendirnos, incluso si las cosas se ven demasiado complicadas, el volver a levantarse es algo característico que a mucha gente le hace falta, especialmente en los momentos más críticos. Quiero que recuerdes lo profundamente sabio que es ser un tonto. En el comienzo del viaje de cualquiera, nadie sabe nada, el conocimiento es algo que se adquiere con el tiempo y estudio, por eso es bueno ser tonto, significa que no sabes, que no estás limitado por algo tan burdo como lo puede ser el conocimiento de lo que siempre está comprendido. Está limitado por lo que sabe o lo que todos los demás saben, siempre está buscando cosas nuevas para aprender. Eres tonto, significa que puedes aprender mucho más, significa que aún puedes ser mejor y enriquecerte de conocimiento y experiencias. Aprende cosas nuevas, mejórate a ti mismo, sé el mejor tonto que pueda haber, pues una de las mejores cosas que la vida tiene es que jamás aprenderás todo en ella, por eso, siempre puedes ser un tonto. Deja que la tontería te impulse en tu viaje de conocimiento y aprendizaje, pues es tal y como se marca en el concepto narratológico del viaje del héroe. El héroe de muchas historias comienza como una persona común, que a menudo es ridiculizada, pasada por alto o ignorada por quienes lo rodean. Incluso en la vida cotidiana llega a pasar, las personas hacen de menos a quienes saben o creen saben menos que ellos. A cualquiera de nosotros nos pudo pasar, cuando el profesor nos da la palabra para hablar frente a todos y nos corrige, siempre habrá alguien que reirá de nosotros, de nuestros errores y desconocimientos, de nuestra ignorancia. Las personas creen que pueden hacer de menos a las personas que consideran tontas, cuando el ser tonto no es en sí malo, pues es decisión tuya si esto afectará tu viaje del héroe. Las características del tonto son aún más importantes en el contexto interno, ya que el tonto es naturalmente honesto, fuerte y flexible. Estas cualidades ayudan al héroe a aprender, crecer y triunfar al final. Él es quien comienza el viaje, el tonto es la chispa que da comienzo a la larga travesía de mejora que tiene el protagonista, es quien da rumbo a su historia, y quien nos deja claro que domina el camino que seguirán todos. Galileo se atrevió a soñar con un universo heliocéntrico, y Vincent Van Gogh pintó imágenes que el mundo no estaba listo para ver. Fueron vistos como marginales, rebeldes, estúpidos en su tiempo, pero tuvieron la valentía de soñar, crear y cuestionar en sus propios términos. El ser tonto es un arte, algo que va más allá de la comprensión de quienes no quieren ver lo que sus ojos no les muestran. Mejorarse a sí mismo no consiste solo en mirar hacia arriba, también debes voltear hacia abajo, a tu pasado, a quienes consideras no están a tu altura. Los tontos saben de dónde vienen y a dónde van, no es cualquier cosa, y aquellos enceguecidos por su propio ego, por celos o rabia, no podrán mirar y aprender de los demás. Ser un tonto te lleva a mejorarte a ti mismo, te lleva a mirar a quienes están por encima y por debajo, te hace aprender y mejorar. En conclusión, tanto el arte de ser un tonto,
como El viaje del héroe son relatos potentes que se han contado durante mucho tiempo y en muchos países diferentes nos dicen cuán importante es ser auténtico, tener valentía y aprender sobre nosotros mismos. Abraza al tonto que llevas dentro, pues él es la representación de las imperfecciones que tanto trabajo cuestan y costarán quitarse. Él es quien eras en el pasado y quien te mirará en el futuro para ver qué tan lejos has llegado. Ser tonto va más allá de lo que cualquiera podría observar, es observar tus defectos, tus fallas, aceptarlas tal y como son, aprender de ellas y reparar lo que se deba reparar, mejorar lo que se pueda mejorar. Esto nos lleva a la idea de individuación de Jung, que significa convertirse en la persona que naciste para ser, no la persona que la sociedad piensa que debería ser. Mejorarnos nos trae muchas cosas positivas, entre ellas una mejor visión de nosotros mismos. Esclarecemos nuestro sendero, nos autoguiamos a nuestras metas mientras giramos el volante hacia donde queremos llegar. Es un camino hacia la autorrealización, donde integramos nuestra sombra y otros aspectos de nuestra mente en nuestro yo consciente. No se trata de convertirse en una forma perfecta de uno mismo, sino de equilibrar y llevarse bien con los demás. Aquellos defectos que nos limitan a ser mejores con nosotros y con los demás son motivos de errores, de limitantes, de obstáculos que impiden que vivimos plenamente. El viaje del tonto es similar a este proceso de convertirse en tu propia persona. Sócrates fue una persona cuyo efecto se ha sentido a lo largo del tiempo y ha tenido un gran impacto en el pensamiento occidental. Es uno de los pensadores más conocidos y famosos de la época, una sensación de aquel entonces, pues su forma única de poner en jaque a quienes cuestionaba parecía un arte casi de magia. Sócrates fue un ídolo en su momento, era una celebridad, un gran filósofo que fue admirado y aclamado por el centro de su pensamiento, que era el arte de hacer preguntas. Sócrates tenía una forma particular de hacer ver a los demás sus errores. Las preguntas que hacía eran fundamentales, una clase de preguntas que parecerían obvias en primera instancia, pero siempre suele darse por hecho o se deja pasar sin querer. Su método llega a contradecir el modo en el que las personas piensan, el paradigma en el que pensaban las personas antes de señalar su error, termina por ser cambiado a voluntad. Hacer preguntas una y otra vez puede tener efectos enormes, especialmente cuando se trata de cambiar y entender el funcionamiento de las normas sociales. Los estándares sociales que tenemos cotidianamente nos obligan a vernos sesgados en el camino que realmente debemos tomar para conseguir lo que queremos. Los márgenes sociales a nuestro alrededor crean obstáculos que nos dejan sin salida ante una problemática, nos enseñan a seguir el camino de la mayoría sin que realmente sea algo necesario. A veces, un sendero también puede tener atajos que nos ayudan a asegurar llegar a la meta que queremos, en lugar de tener que atravesar el océano de personas intentando alcanzar un solo lugar. Nos evitamos competencias innecesarias y, sobre todo, llegamos a nuestras metas incluso antes que cualquiera. Aún así, estas limitantes en ciertos casos son algo necesario, la normatividad que debemos seguir nos rige e impide que surja el descontrol, demuestra que siempre que juguemos correctamente en las reglas de la sociedad, existe una forma de ganar. Llegar a donde queremos solo saliendo del sendero de los demás no es tarea sencilla, pero Sócrates nos da una salida con la forma en que hace preguntas. Miremos aquellos patrones con una visión crítica. Eso nos permitirá el visualizar mejor el entorno y las consecuencias de cada decisión que nos rodee. Las decisiones que tomamos no son necesariamente correctas, especialmente al adentrarnos en un camino que pocos toman, aunque tenga la misma meta que muchos otros. Sin embargo, si miramos de forma crítica y objetiva al final del túnel, podremos saber si la dirección y el camino al que nos dirigimos es el correcto. Emerson argumenta en contra de la presión de la sociedad para encajar en modelos preestablecidos. Él escribe que quien quiera ser un hombre, debe ser un inconformista. ¿Qué es lo que Emerson quería decir? Este margen que nos obliga a dejarnos ser como la sociedad quiere no nos deja cumplir nuestras metas, se oponen a lo que realmente deseamos. Entendemos entonces la importancia de ser uno mismo en un mundo donde las personas rigen lo que el resto debe ser. Convertirse en el único tonto que contradice esta idea requiere de un enorme valor. Esta falta de uniformidad es muy similar a la idea de ser un tonto, se necesita valentía para ser visto como diferente, arriesgarse a ser llamado extraño o excéntrico y seguir tus sueños, incluso si van en contra de lo que la sociedad piensa. Emerson piensa que ser tan estúpido es una característica, no un problema. Creía que todos tienen una guía interna, una luz que les muestra el camino en su propio sendero único.
Emerson dice que esta tontería, esta fe inquebrantable en nuestra propia voz, es exactamente lo que puede conducir a la verdadera felicidad y gran éxito. La gente puede pensar que estás loco si sigues tus sueños reales. Seguir nuestros sueños es algo que puede causar incertidumbre por todo lo anteriormente comentado. Ser un tonto es un arte, el arte de aprender, el arte de no rendirse, de seguir de pie sin importar qué. Seguir el camino que los demás siguen es lo más aceptado, a lo que nadie se impone, pero en ocasiones también es el sendero más complicado y no siempre certero. Lo podemos notar en cientos de carreras universitarias, en decisiones tomadas a la ligera o incluso en senderos incorrectos que eres obligado a llevar. Cuando un camino que parece ser el correcto te acaba por arruinar, entonces lo mejor es tomar un atajo que nadie más toma, es ir hacia lo desconocido, no porque quieras obtener elogios de los demás, sino porque quieres sentirte completo. El enfoque de no encajar nos ayuda a recordar que esta estupidez vale la pena. En el camino hacia nuestras metas, habrá obstáculos y bifurcaciones, pero habrá atajos también, no siempre serán los correctos y a veces parecerá obvio cuáles son aquellos que no debemos tomar. Pero siempre debemos tomar en cuenta que ser tonto no necesariamente nos hace inmunes a la tontería, y los atajos incorrectos existirán y serán muchos, pero podrían ser fácilmente lo que nos lleve al éxito, a la meta que querías llegar. El enfoque de Emerson en el sentimiento nos muestra el camino diciéndonos que confiemos en nuestra guía interna y sigamos nuestros verdaderos pensamientos e instintos. Emerson destaca los efectos transformadores de seguir tus sueños, nos dice que seamos lo suficientemente valientes como para creer en nosotros mismos, prestar atención a nuestra voz interna y comenzar el camino mágico de perseguir nuestros verdaderos sueños. El viaje del héroe, aquello que Joseph Campbell explicó, ayuda a un joven perdido en su propia odisea personal. Cada joven debería tener su propia odisea del héroe y cada sociedad puede aprender de las historias de aquellos que han estado allí. He de recordarte una vez más, tú eres el héroe de tu propia historia, eres el héroe que debe llevar a cabo ese sendero peligroso que te llevará a aventuras que jamás habrías pensado tener. El héroe del comienzo siempre se encuentra en una zona de confort, un área donde las cosas no parece que cambiarán, pero es cuando decidimos salir a enfrentarnos al mundo que las cosas llegan por sí solas. Eres el héroe de tu propia historia, lo que significa que serás quien enfrente a la mayor parte de las adversidades, serás el propio Ulises de tu odisea personal, pero esto te llevará a un camino de cambios que te harán crecer. Eres el protagonista de tu propia película, y eres tú quien decide qué pasará en ella, tus decisiones afectarán el transcurso de la trama. Conocerás nuevas cosas, saldrás de la zona de confort que, aunque segura, a la larga no llevará nada bueno. Se dijo una vez, los mitos son sueños públicos, los sueños son mitos privados. Es decir que las historias que alguna vez queríamos que nos pasaran a nosotros, son el reflejo de algo que parecería ficticio hasta cierto punto. Los sueños se pueden cumplir, pero hace falta quien se mueva para cumplirlos. Elige tu travesía, estará llena de obstáculos, pero también de cosas buenas que te llevarán a un estado de maravilla y felicidad. Enfrentarás cosas que te harán crecer, pues solo es quien decide pelear el que se hace más fuerte. Las búsquedas de los héroes griegos, los viajes espirituales en los antiguos libros indios y las experiencias de los superhéroes modernos siguen el mismo patrón que Campbell dijo. Sé que hoy en día quizá te sientas solo, sin motivación, sin ayuda o sin alguna forma de llegar a donde quieres, es algo normal, muchas personas lo enfrentan todos los días, eso no hace menos lo que tú sientes, pero sí que debes saber que no estás solo en esto. Al igual que en una odisea, una vez cumplido el objetivo, es momento de regresar, pero es este el camino de vuelta, el que a veces pareciera ser más complicado. Cuando la batalla acaba, los restos del campo de batalla enceguecen física y sentimentalmente, son desgastantes y quizá la peor parte del enfrentamiento, por eso es tan difícil volver atrás una vez pasó el conflicto. Recuerda que después de la tormenta, no serás el mismo, pues sigues vivo por algo, serás mejor, alguien distinto. El comienzo del regreso del héroe es el camino que lo invita a reflexionar, a aprender de lo ocurrido, los errores y aciertos, la verdadera paz mental viene del saber qué eres y a dónde vas. Puedes completar tu odisea del héroe con nuestra ayuda, después de todo cada héroe debería regresar victorioso luego de estremecerse en el campo de batalla. Convertirse en responsable de uno mismo requiere valentía para expresar lo que pensamos acerca de nuestras vidas. Es difícil deshacernos del ego infantil basado en la dependencia y crecer en el ego adulto basado en el poder, la lucha con el dragón. Es la parte más importante de cada historia,
Campbell ve al dragón como más que simplemente un monstruo. Cuando llega el determinado momento en el que la historia va desarrollando su clímax, el héroe debe vencer a la parte antagonista, el dragón, el villano. No siempre tendremos a la vista a nuestros enemigos, en algunos casos serán las propias circunstancias en las que nos encontramos las que nos limitarán a responder audazmente ante la amenaza. Eres el héroe de tu historia, no debes dejarte vencer. Cualquier cosa que te esté intentando hacer retroceder, es aquello que será tu némesis en la historia, y cuando el momento llegue, tendrás que enfrentarlo. En las historias, este némesis representa nuestros miedos más oscuros problemas, es una metáfora de los enormes problemas que debemos resolver para alcanzar nuestro máximo potencial. Hoy en día podemos forjar nuestro valor al enfrentar estos dragones, toman la forma de la ansiedad, la depresión, el miedo, la angustia y demás. Pero no importa la figura que quieran tomar, ni la manera en la que ese enemigo se quiera mover, pues debes estar preparado para enfrentarlo, para vencerlo. Campbell explicó que el dragón no es solo una amenaza, también es una oportunidad de enfrentarlo. El héroe no se enfrenta solo porque sí a aquello que se opone, es una lucha que va más allá del enfrentamiento mismo. Una pelea de ideales, de pensamientos, una oportunidad de crecer, de cambiar el patrón de decisiones que, como héroe, siempre toma una forma de aprender de sus errores. Es el protagonista creciendo, madurando y aprendiendo de sus errores, todo lo que su travesía le enseñó es simbolizado en ese momento y usado para vencer al mal en turno. Tú puedes cambiar en el momento en el que enfrentas tus miedos, en el instante en el cual decides cuestionar realmente lo que te está haciendo bien y lo que no. Es más que una simple pelea, es una riña entre sí mismo, un enfrentamiento entre el héroe del comienzo de la aventura y el final de la misma. Es tu crecimiento, la representación de tu madurez, una nueva vida que nace como una mariposa saliente de la crisálida. El siguiente paso para crecer no simplemente alcanzar la vejez, es aprender del pasado, cambiar el futuro con cada decisión que tomas en el presente que estás viviendo. Piénsalo un momento, las sociedades no son lo mismo a las de antes, van cambiando con el paso del tiempo, se transforman en conceptos nuevos que emergen y son completamente distintos. En la antigua Grecia convertirse en hombre era un gran cambio que venía con responsabilidades, honor y roles sociales. Los jóvenes aprendían a luchar, cómo dirigir un gobierno y las profundas ideas filosóficas por las que Grecia es conocida. En su núcleo los desafíos siguen siendo extrañamente similares, la búsqueda de identidad, el equilibrio entre el deseo personal y las expectativas sociales. Los hombres pasan la idea de lo que deben de ser en el futuro, eso es algo que no parece cambiar. Todo pequeño sueña con ser algo grande en el futuro, las modas cambian ese ideal, los movimientos sociales transforman las ideas de antes, pero el concepto es el mismo. Desde que tienen la noción de decidir, los jóvenes pueden discernir lo que les gustaría ser, lo que sueñan vivir. A medida que el tiempo pasó, el lienzo de la masculinidad ha experimentado grandes cambios, especialmente evidentes hoy en día. Hoy en día la educación ya no es la educación, es un viaje prolongado que a menudo se extiende hasta mediados de los 20 o incluso los 30 años. El concepto mismo de masculinidad está evolucionando, las tradiciones que hace unas décadas nos regían sobre las ideas de lo que realmente era un hombre se han transformado. De la misma forma que la idea de lo que era ser un hombre de hace 60, 100 o 200 años, no es la misma que la que llegó posteriormente. Es un cambio paradigmático que enriquece la ideología, cambia las circunstancias en las que los niños van creciendo y, de forma indirecta, siembran la semilla de lo que será la siguiente generación a esa. Los problemas enfrentados por los jóvenes no son solo personales o sociales, sino profundamente filosóficos. La idea de lo que se supone deben ser en el futuro acaba por trastocar el verdadero sentido de encontrarse a sí mismo, confunde a muchos de ellos y los hace cambiar hacia un rumbo que probablemente no era para ellos. Este es el contraste cultural que genera el panorama en el que los hombres se hacen hoy en día, uno donde nadie parece saber qué es lo que debería hacer. Al mismo tiempo que todo el mundo parece saber qué hacer menos uno. El viaje del héroe descrito por Joseph Campbell se puede observar en innumerables epopeyas cinematográficas y clásicos literarios. Pero el péndulo, parece, se ha movido de héroes activos que enfrentan obstáculos externos a observadores más silenciosos que manejan dilemas internos. Hay algo atractivo en el tropo del adolescente interminable. Es aquel que se estanca en el arquetipo de un sujeto amable o amigable, alguien que no crece, que no se ve envuelto en situaciones más allá de sus límites.
Es el mirar a personajes navegar por un mundo donde nada está en juego, donde cada error puede corregirse y donde cada día ofrece la alegría de ser un niño, pero eso es lo que hace que la escapada sea tan atractiva. Si las historias sobre grandes hazañas nos hacen querer ser mejores personas, entonces las historias sobre una juventud duradera nos protegen de las duras realidades de la vida. Es entendible el por qué esta imagen de una infancia eterna y duradera, la plenitud de la tranquilidad, es algo tan atractivo para la enorme mayoría de los jóvenes. Crea la idea y promueve la imagen de que el posponer el enfrentamiento a los problemas, el dejar de lado crecer para vivir tranquilamente en una idea falsa de burbuja de protección es buena. Una parte importante del crecimiento siempre vendrá con los guías, los mentores, un maestro que nos muestre la verdad del camino que debemos tomar en determinado momento. Los mentores y modelos a seguir son figuras importantes que representan la formación de ideales y valores. No cualquier personaje puede ser uno de ellos, pues es su sabiduría lo que le destaca por sobre todo. Su entendimiento y comprensión del entorno ayuda a crear una imagen que eleva su estatus a un margen increíble, por eso es una figura a seguir, una que va más allá de ayudar simplemente al héroe. Son formadores de ideologías, la guía espiritual que el protagonista necesita para tener un crecimiento que le hacía falta. Los jóvenes tienen acceso a mucho conocimiento, pero a menudo carecen de la comprensión que proviene de tener un guía personal. Necesitan una figura que les haga enseñarse que lo que hacen es correcto o no, necesitan mirar el ejemplo de lo que está bien y lo que no. La necesidad de este maestro no es simplemente una enseñanza, es una imagen a quien respetar, una figura a seguir que enseña los valores que el héroe necesita. Hacen que su vida se ajuste a sus metas al ser ellos mismos, se aseguran de que esta vida siga siendo fiel a lo que son los jóvenes. Cada periodo de tiempo tiene sus propios problemas, pero el viaje, en sí, permanece igual, es una travesía de autodescubrimiento y asumir responsabilidades. Los jóvenes de hoy enfrentan una enorme serie de dificultades, a veces demasiado grande, pero eso no significa que no podamos ayudar a que pueda haber un cambio. La experiencia de quienes han pasado por eso antes, la ayuda de la gente amable y de buen corazón y las enseñanzas de la vida, nos demuestran que es posible superar cualquier obstáculo. La próxima generación necesita y va a ser encaminada por nosotros, y es de nosotros de quienes depende el resultado del futuro, pues nuestro deber, y cualquier consecuencia de lo que hagamos hoy, repercutirá en el mañana. Es por eso que debemos procurar el mejor desarrollo para la futura generación. Podemos ayudarles con nuestra experiencia y recursos del pasado. Somos el pilar que sostendrá esa generación del mañana, representamos el futuro, por eso nuestra ayuda es y será fundamental. Utilizando el conocimiento del pasado como base y las percepciones del presente como dirección, guiémonos a un nuevo mañana en el que podremos ser mejores personas. El crecimiento conllevará éxito tarde o temprano, es por eso que debemos seguir creciendo, es por eso que el tonto sigue creciendo siempre, pues sigue aprendiendo sin importar qué. Lleva tu seguimiento de lo que hoy en día planeas, vuélvete más perseverante para seguir plantando los frutos que cosecharás mañana. Seguir el plan que estableciste será difícil, habrá ocasiones en las que te verás forzado a cambiarlo, pero ya sabes que Reddite no es algo que debas hacer. Puedes llevar un seguimiento de tu progreso escribiendo en un diario o utilizando un sistema de seguimiento en computadora, es una forma de obtener retroalimentación que motive. Resulta útil ser resiliente, significa ser capaz de levantarse después de fallar o sufrir una pérdida sin perder tu sentido de propósito o autoestima. La resiliencia nos lleva a mirar a lo lejos a los problemas y aún así ir a enfrentarlos sin miedo alguno, nos hace más fuertes y resistentes ante cambios inesperados. Disfruta del camino para llegar a la meta, pues este mismo lo que podríamos llamar éxito, es la experiencia que te llevas lo que te puede hacer grande en el mañana. La fortuna que tanto deseas en la cima de la montaña solo podrá ser encontrada cuando aprendas a disfrutar el viaje a la cima, en lugar de perderte en la idea de encontrarla. Esta idea de resiliencia nos brinda apoyo y enseñanzas que nos servirán en el camino de ida a la cima, son la representación de la ayuda de la vida que nos brinda una oportunidad para brillar más que nunca. Cada nueva relación en el camino, cada enseñanza, cada gota de sudor, cada lágrima o suspiro de cansancio nos enseña que, aunque la vida no es fácil, nosotros podremos disfrutar de la dificultad que nos impone a llegar a la verdadera iluminación. Avanza y visualiza la meta, frente de ti estará en algún momento, pero si no es el caso aún, sabrás que llegará en algún momento, lo sabrás en cuanto sepas que estás disfrutando enormemente el proceso de ida, incluso tanto que ni siquiera recordarás por qué es que ibas en primer lugar.
El éxito no es esa cumbre lejana que debes escalar, es el suelo, sobre el que estás en este momento, aquellos árboles que miras pasar, las personas que vas encontrando, eso es realmente lo que importa. Lleva contigo la sabiduría de aquellos que quisieron compartirla, aprende y diviértete en el camino, aprende a aprender y sigue creciendo en el enorme sendero de la vida. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like, comentar y compartir, suscríbete al canal si no te quieres perder de ningún contenido relevante. Recuerda que eres el héroe de tu historia, y tú decides cómo quieres que sea contada.